las parábolas bíblicas más conocidas seguramente es la parábola del hijo pródigo. No sé si la gente en general la conoce en profundidad. Los cristianos, por supuesto que la conocemos. Y las personas que no son cristianas, muchos la conocen, pero no la conocen seguramente en profundidad. Por lo general, la gente común sabe que es la historia de un hijo que se fue de la casa y después volvió. Incluso la expresión hijo pródigo es utilizada muchas veces en el mundo y generalmente se utiliza para cuando alguien se va y vuelve después de algún tiempo. De repente cuando alguien importante vuelve al país o alguien vuelve a su ciudad o vuelve a su barrio o vuelve a su casa, se le hace la bienvenida y no falta quien dice, ha vuelto un hijo pródigo de esta casa. ¿Han escuchado esta frase? Seguramente todos en algún momento lo hemos escuchado, ¿no? Desde ya les digo que es una frase mal utilizada, porque pródigo en realidad no significa el que se va y el que vuelve, sino que según el diccionario, pródigo es aquel que desperdicia los bienes, es el que despilfarra, o el que da a otros con generosidad y sin responsabilidad. O sea que el hijo pródigo no era pródigo porque fue y volvió, era pródigo porque despilfarró todo lo que le había dado su padre. Seguro, la confusión viene porque el hijo pródigo original, el de la parábola de Jesús, hizo las dos cosas. Se gastó todo y fue y volvió. Entonces la gente piensa que fue por la segunda parte. Pródigo entonces significa, ¿qué significa? El que desperdicia, el que malgasta, ¿no? Espero que a ninguno de nosotros nos hayan dicho nunca hijo pródigo, ¿no? Igual les digo a aquellos que somos padres que cuando vean que sus hijos dejan la luz prendida en un lugar donde ya no están o dejan la canilla abierta o todo ese tipo de cosas, usted le puede decir, sos un hijo pródigo. Aunque no se haya ido y vuelto, es un hijo pródigo porque está desperdiciando la energía eléctrica, está derrochando el agua cuando dejan las cosas sin cuidar, ¿no? Ahora, vamos a leer en la Biblia la parábola del hijo pródigo. Dice en Lucas capítulo 15, versículo 11. También dijo Jesús, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me volveré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido, vestidle y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Jesús estaba hablando a un grupo de personas que no eran bien consideradas dentro de la sociedad judía. Dice que estaba hablando con publicanos y con pecadores.
Y mientras estaba hablando con los publicanos y los pecadores, por allí cerca también habían algunos sacerdotes y fariseos y escribas. Y dice que cuando vieron que Jesús estaba hablando con los publicanos y pecadores, se arrimaron a ese lugar y dice que pensaban para dentro de ellos cómo puede ser que esté hablando con este tipo de gente. Los fariseos y los escribas eran los religiosos más importantes de aquella época y murmuraban contra Jesús porque hablaba y les enseñaba a los pecadores. Entonces Jesús, en ese momento, mientras está hablando con estos hombres, también empieza a hablar también con los fariseos y con los escribas. Y les empieza a enseñar sobre la salvación y el perdón de los pecados por parte de Dios. Y les habla a través de parábolas, y les habla con 3 parábolas que están en el capítulo 15 del libro de Lucas. En los primeros versículos nos cuenta 2 parábolas. Las parábolas son historias que pueden ser reales o no, pero siempre tienen que ver con situaciones posibles de la vida, con una enseñanza práctica para la vida. Como este pasaje está entre las parábolas, se considera una parábola. Quizás sea también un hecho que haya acontecido o algo parecido haya acontecido que conociera Jesús, pero se lo considera una parábola. Pero esta es una parábola muy especial, porque en esta parábola estamos representados cada uno de nosotros. En esta parábola estamos vos y estoy yo. Estamos cada uno representados en esta parábola. Esta parábola nos representa a nosotros y nos representa cómo Dios nos trata a nosotros. El padre de la parábola es Dios. Y en esta parábola nos muestra cómo Dios nos trata a cada uno de nosotros. Y así como el Padre perdonó a su Hijo, Dios nos perdona a nosotros y nos vuelve a recibir como sus hijos. Como leímos, el Hijo esperaba que el Padre no lo recibiera como su Hijo, esperaba que lo recibiera como un jornalero más. Es lo que él pensaba y lo que le dijo a su Padre. Pero cuando el Hijo vuelve arrepentido y le confiesa su pecado al Padre y le pide perdón, el Padre lo recibe como su Hijo. Y dice la Biblia que hizo una fiesta por el regreso de su Hijo. Queridos, en esta parábola hay muchas enseñanzas de cómo Dios trata a cada una de las personas y cómo Dios nos trata a nosotros. Y yo quiero que podamos ver algunas de las enseñanzas. No vamos a poder entrar a todas, pero quiero que podamos ver algunas de estas enseñanzas. En el versículo 12 y 13 dice: y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. ¿Por qué el hijo se fue lejos? ¿Por qué se fue lejos? ¿Por qué se fue con los bienes que le repartió su padre? Quería vivir la vida, está bien. Ahora el otro se quedó. ¿Por qué se fue? ¿Qué había básicamente que le permitía irse? Lo que tenía este hijo era libertad. Podía elegir lo que hacía. Se fue porque el padre le dio libertad. Miren, Dios nos creó con libertad. Dios no nos hizo robots. Cada uno de nosotros tenemos la libertad de elegir. A veces elegimos serle fiel a Dios y a veces elegimos no serle fiel a Dios. A veces elegimos obedecer a Dios y a veces elegimos desobedecer a Dios. A veces elegimos hacer la voluntad de Dios y a veces elegimos hacer la nuestra. Si el hijo no hubiera tenido la posibilidad de irse, no se hubiera ido, porque no podía hacerlo. Pero como lo podía hacer, lo hizo. Y el otro no, el otro se quedó. Dios siempre nos da la libertad. Siempre nos da la libertad de elegir. Y lo que elegimos depende de nosotros. Y a veces elegimos bien y a veces
elegimos mal. En la casa del Padre, el Hijo sabía que iba a tener una vida de paz, una vida de tranquilidad, una vida de alegría, una vida de felicidad. Pero como dijo la hermana Cristina, a veces pensamos que eso no es suficiente, a veces pensamos que hay que buscar cosas nuevas, a veces pensamos que hay otras cosas que pudieran estar al alcance nuestro y que de alguna manera, si otros lo disfrutan, nosotros también lo tendríamos que disfrutar. Por algún motivo decidió rechazar todo eso y dice que se fue lejos del Padre. Seguramente se fue a probar los deleites del mundo que no podía disfrutar mientras estaba en la casa de su padre. El Hijo ya sabía que lo que iba a hacer estaba mal. ¿Y saben en qué nos damos cuenta? En que se fue a un lugar lejos, a una provincia lejana, dice la parábola. Si él no hubiera sabido que estaba mal lo que hacía, se hubiera quedado cerca, donde lo pudieran ir a buscar. Pero como él sabía que estaba mal lo que iba a hacer, se fue a un lugar lejos. Saben que algunas veces pasa esto con nosotros. Algunas veces hay cosas que queremos hacer que no están bien delante de Dios, que sabemos que son pecados, y de alguna manera nos vamos a un lugar lejos. Por supuesto no nos vamos muy lejos porque seguimos viviendo en la misma ciudad, pero nos tratamos de ir un poco lejos de Dios y nos tratamos de alejar un poco de Dios. Y saben que la manera más fácil de alejarse de Dios es alejarse de la iglesia. Y algunas veces pasa con algunos hijos de Dios. Nos alejamos de la iglesia, quizás dejamos de venir a algunas reuniones, quizás veníamos los miércoles a orar, ya no venimos los miércoles a orar, quizás participamos de los estudios bíblicos, ya no participamos de los estudios bíblicos, quizás en nuestra casa escuchábamos música cristiana o en algunas oportunidades aprovechábamos para escuchar devocionales de la palabra de Dios y ya no lo hacemos. Y cuando nos llaman de la iglesia, cuando algún hermano o alguna hermana nos dice, ¿qué te pasa? Que no estás viniendo, que no estás participando de las reuniones. Y a veces contestamos con algunas evasivas. Otras veces decimos, sí, tengo que ir, pero... Y ahí en el pero, hay cosas que de repente no son muy consistentes. Y nos pasa, ¿no? Que sin darnos cuenta nos vamos alejando, pero nos vamos alejando dándonos cuenta, porque sabemos que hay algunas cosas que no están bien delante del Señor. Miren, Dios nunca nos impone nada. Dios nos da avisos, pero Dios nunca nos impone nada. Dios siempre te va a dar la libertad de decidir, nos hizo así. Dios no se va a meter en tus decisiones. Las decisiones siempre son personales, porque Dios nos permite decidir a nosotros. ¿Y saben por qué Dios nos permite decidir a nosotros? Porque Dios no quiere obligarte. Dios quiere que estés cerca de Él por amor y no por obligación. Dios quiere que estemos cerca de Él por amor a Él y no por obligación. Por eso lo que hizo Dios fue amarnos primero a nosotros. En 1 de Juan capítulo 4 dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Por eso el primer mandamiento no es obedecerás al Señor, sino que el primer mandamiento es amarás al Señor tu Dios. No es obedecerás al Señor tu Dios, sino que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Dios no nos ata, Dios nos da libertad. De nada sirve honrar a Dios obligado, para nada sirve obligar a Dios, adorar a Dios, honrar a Dios obligado. Dios lo que espera de nosotros es que lo honremos y que lo adoremos por amor. El versículo 20 dice, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos,
lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Otra de las cosas que se destacan en esta parábola es la actitud del padre. El padre lo recibe a su hijo y parecería como que no hay ningún reproche de parte del padre. En ningún momento le reprocha su vida disipada, en ningún momento le reprocha que se haya ido, en ningún momento le reprocha que haya malgastado todo lo que le había dado. No hay ningún reproche de parte del padre en la parábola. Dice que simplemente fue movido a misericordia. Fue movido a misericordia. Una de las cosas que más le agrada a Dios es tener misericordia de nosotros. Es una de las cosas que prefiere hacer Dios. Dios nos trata a nosotros siempre con misericordia. Por eso en Tito capítulo 3, versículo 5 dice, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Queridos, si no fuera por la misericordia de Dios, ninguno de nosotros podríamos ser salvos. Ninguno de nosotros podríamos estar en la presencia de Dios. El hijo no tenía ningún mérito. Se había ido de su casa despreciando al padre. Se había ido de su casa para desperdiciar todo lo que le había dado el padre. Y por lógica, lo que corresponde es que ese hijo fuera rechazado. La lógica nos indica que si te despreció y si despreció todo lo que vos le diste, lo más lógico es que fuera rechazado. Es más, si ustedes siguen leyendo la parábola, una de las cosas que le reclama el otro hijo es, ¿pero y cómo? Este que te despreció y se fue y desperdició todas las cosas, ¿lo recibís nuevamente y yo que siempre estuve acá? La lógica indicaba que lo rechazara. Pero queridos, hay algo que es más fuerte que la lógica. Hay algo que supera cualquier lógica y es la misericordia de Dios. Y gracias a Dios por su misericordia, gracias a Dios por su amor. No había nada que pudiera hacer volver atrás la situación. Lo único que podía hacer volver atrás la situación, lo único que podía hacer que ese hijo volviera a ser recibido en su casa, era la misericordia del Padre. Dios nos trata a cada uno de nosotros con misericordia. Y gracias al Señor por su misericordia. Dios no trata solamente a los buenos y a los que hacen todas las cosas bien con misericordia. Eso los trata con misericordia. Pero también cuando nos equivocamos y volvemos al Señor, el Señor nos recibe con misericordia. Trata a cualquier persona con misericordia, porque cuando Cristo murió en la cruz, no murió solamente por los que son buenos, no murió solamente por los que tratan de hacer las cosas bien, murió por todos. Porque para Dios siempre hay una posibilidad de volver, siempre hay una posibilidad de cambiar, siempre hay una posibilidad de arrepentirse. En Juan capítulo 3 dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No dice solamente los que van a la iglesia, no dice solamente los religiosos, no dice solamente los buenos. Dice, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Queridos, cuando nosotros vamos a Dios arrepentidos, buscando el perdón de Dios, no vamos a encontrar a un Padre con reproche. No lo vamos a encontrar con una piedra en la mano para castigarnos. Lo vamos a encontrar con misericordia. Dice el versículo 20 que el Padre corrió y se echó a su cuello y le besó. Esta es la forma en que Dios trata a sus hijos cuando vuelven arrepentidos, cuando vuelven a Él pidiéndole perdón. Tenemos un Padre que corre para abrazarnos y besarnos. Esta es la forma en que Dios nos quiere tratar a cada uno de nosotros. Y este versículo también nos muestra otra cosa del Padre.
Otra cosa interesante del Padre es que dice que el Padre, ¿cuándo lo vio? ¿Cuándo lo vio? Cuando aún estaba lejos. Dice que el Padre vio a su Hijo cuando aún estaba lejos. Y acá Jesús nos da otra pauta de lo que es Dios para nosotros. ¿Por qué el Padre lo vio cuando aún estaba lejos? Estaba esperando, estaba mirando para el lugar por donde se había ido, porque tenía la esperanza que algún día volviera. Queridos, siempre Dios está esperando que vuelvamos. Siempre Dios está esperando que volvamos sobre nuestros pasos. Dios siempre está esperando mi arrepentimiento, el arrepentimiento de mis pecados. Un día le entregamos nuestra vida a Cristo y le pedimos perdón por nuestros pecados. Pero después en la vida seguimos pecando. Seguramente ninguno de nosotros pasa siquiera un día sin un pecado. Y cada día tenemos que pedirle, Señor, perdóname por esto, perdóname por lo otro. Un día le pedimos perdón por nuestros pecados, pero cada día tenemos que pedirle por el pecado o por los pecados que hayamos hecho. Y Dios siempre está esperando nuestro arrepentimiento. A veces nos enfriamos un poco espiritualmente y a veces hasta nos alejamos un poco del Señor. Y también en ese momento el Señor nos está esperando. Y a veces algunos se enfrían y se alejan del Señor por mucho tiempo. Y también a esos el Señor los está esperando. Conozco casos de personas que conocieron a Cristo porque vivían en familias cristianas, empezaron bien el camino del Señor, pero llegado cierto momento de su vida se apartaron del camino del Señor. Vivieron la vida que hizo el hijo pródigo cuando estaba lejos, pero cuando ya estaban terminando su vida, volvieron al Señor. También Dios los estuvo esperando a esos. Y aunque nos parezca injusto que uno que estuvo fiel al Señor toda la vida tenga la misma recompensa del que vivió una vida disipada y al final volvió, pero Dios es así, la misericordia de Dios es así y siempre nos está esperando. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 20 dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Siempre nos está esperando el Señor. Y este versículo es muy claro. El Señor está esperando que abramos la puerta a nosotros. Porque como dije al principio, no obliga a nadie. El que tiene que abrir soy yo. Y el que tiene que volver, y el que tiene que pedir perdón, y el que tiene que volver a tener esa relación con Él, soy yo. Dios siempre nos espera. Y nos espera con la expectativa de reencontrarnos y de cenar juntos y de volver siempre a nuestra amistad. Otra de las cosas que nos enseña esta parábola es que la estima que tiene Dios por cada uno de nosotros. ¿Cómo nos estima el Padre? Dice que el pensamiento del Hijo es: bueno, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Lucas 15, versículo 19. Hazme como uno de tus jornaleros. Ya no es necesario. Yo no te voy a pedir que me trates como un hijo. Haceme por lo menos como uno de tus jornaleros. La expectativa máxima que tenía era ser considerado como un jornalero. Eso era lo máximo que esperaba el hijo, porque él se había dado cuenta de todo lo que había hecho. Esto mientras iba en el camino. Y cuando llegó se lo dijo al Padre: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y a veces pasa que venimos con las cargas del pecado al Señor. Y venimos al Señor y decimos: Señor, hice esto, hice esto, hice esto y hice esto. Te pido perdón, te pido misericordia. Era lógico lo que pensaba este muchacho. Si todo salía bien, si todo salía óptimamente, quizás el Padre lo recibiera como a uno
de sus jornaleros. Pero mire cómo lo trató el padre. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Mi hermana, mi hermano, Dios te estima más de lo que vos pensás o creés que te estima el Señor. Sos mucho más importante para el Señor de lo que vos imaginás. A veces nosotros nos hacemos un concepto de nosotros mismos por lo que vemos en los demás que están a nuestro alrededor, que piensan de nosotros, lo que dicen de nosotros. Y nos preocupamos mucho por lo que dicen los demás de nosotros. Pero tenemos que pensar en cómo Dios nos estima a cada uno de nosotros. El padre ordena que le den el mejor, por supuesto que primero se habrá bañado, estuvo con los cerdos, estuvo en un lugar con olores feos, espantosos, después vino con sus ropas gastadas y caminando desde esa provincia lejana. Vendría en un estado desastroso, pero el padre manda que le pusieran un vestido, no se le iba a poner un vestido nuevo si no se hubiera bañado, ¿no? Y evidentemente el padre dice: pónganle el mejor vestido. Y no solamente el vestido, ¿qué más le dijo que le pusieran? Un anillo. ¿Y qué más? Calzado en sus pies. Aún después de haberle fallado, aún después de haberle fracasado, aún después de haberle despreciado, el padre dice que le pongan el mejor vestido, que cambien su imagen. Y dice que le pongan un anillo. El anillo era lo que identificaba a ese hijo con el padre. El anillo era lo que unía a los hijos con el padre. ¿Saben que a veces nosotros nos identificamos a nosotros mismos por nuestros fracasos? Nos identificamos por nuestras debilidades. Nos identificamos por lo que quizás nos equivocamos y los demás nos hacen ver que nosotros nos equivocamos. Y a veces nos identificamos con eso. Hace algunos meses atrás un hombre ya mayor, me decía: yo le fallé a mi esposa, le fallé a mis hijos, le fallé a todos los que estaban alrededor mío. Y él se definía a sí mismo como un fracasado. Y ya era un hombre mayor, era triste ver a este hombre grande hablar así de él. Y a veces nosotros tenemos la imagen nuestra de nuestros fracasos. Y entonces uno lo escuchaba todos sus fracasos y uno veía cómo él se veía a sí mismo. Dios no te ve con los ojos de tu fracaso, no te ve a través de tus fracasos. Miren, nos podemos equivocar con lo que nos hayamos equivocado, pero cuando le entregamos nuestra vida a Dios, cuando volvemos al Señor, aún a pesar de haber estado un tiempo lejos de Él, cuando reconocemos que hemos pecado en esto y hemos pecado en lo otro, Dios no nos ve a través de nuestro fracaso y no nos ve a través de nuestro pecado. Por eso en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice cómo Dios nos ve a nosotros. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios nos ve como un linaje escogido. A partir del perdón de Dios, sos parte de este linaje escogido. No importa cómo te vean los demás, no importa cómo te haya ido en los asuntos de esta vida. Lo que importa es cómo nos ve Dios y lo que somos para el Señor. En lo que pensaba el hijo de sí mismo,
Lo que pensaba el hijo de sí mismo era una cosa, pero lo que pensó o lo que empezó a entender el hijo cuando escuchó al padre hablar de él fue otra cosa totalmente distinta. Dios nos estima de una manera superior a la que nosotros nos estimamos a nosotros mismos. Dios quiera que podamos entender esto y no mirar nuestra vida a través de nuestros fracasos o a través de los errores que cometimos. Por último, y lo más lindo de esta parábola, están los versículos 23 y 24. No vamos a llegar hasta el final, pero vamos a quedarnos en el 24. Y dice que el padre dijo, y traed el becerro gordo, y matadlo, y comamos, y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era, y ha revivido. Se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Queridos, Dios se alegra y disfruta con nuestra restauración. Miren, hay fiesta en los cielos por un pecador que se arrepiente, dice la palabra de Dios. Pero también Dios se alegra y disfruta cuando nosotros estuvimos en un pecado, le pedimos perdón, nos arrepentimos y volvemos a Él. Cuando hay un arrepentimiento genuino, Dios nos restaura. Y hay fiesta, dice, de parte de Dios. Traigan el becerro gordo, el que estaba reservado para los festejos. Vamos a matarlo porque este es un momento de fiesta para nosotros. Mi hermana, mi hermano, nadie es perfecto. Seguramente hay pecados en nuestra vida. No quiere decir que vamos a salir a pecar para después arrepentirnos y pedirle perdón a Dios. Lo que sí quiere decir que si hay algún pecado o alguna cosa que tenemos que arrepentirnos, lo tenemos que hacer. Si hay alguna cosa que tenemos que dejar de hacer en nuestra vida, la tenemos que hacer. Y Dios no nos va a rechazar. Ojo, a veces las consecuencias se pagan. Esta semana estuve visitando a un joven que cometió un asesinato. Y como todavía no está determinado si fue en defensa propia o fue intencionalmente, le han permitido estar en su casa. Y este muchacho estaba destrozado, y este muchacho se miraba a sí mismo y me contaba cómo se estaba sintiendo, la angustia que había dentro de él. Y me preguntaba, ¿hay solución? Porque el dolor de matar a una persona, yo no sé cómo se debe sentir, pero debe ser impresionante. Y me decía, ¿hay solución? Le digo, si venís realmente arrepentido delante del Señor, el Señor te puede perdonar. Pero todo depende de cómo vos vengas delante de Él. Queridos, Dios se alegra y disfruta de nuestra restauración. Volvamos siempre al Señor. Vimos 5 cosas de Dios en esta parábola. Lo primero que vimos es que Dios siempre nos da la libertad de elegir. Lo segundo es que Dios nos recibe sin reproche. Lo tercero es que Dios está esperando que yo vuelva a Él. Lo cuarto es que Dios nos estima más de lo que merecemos. Y lo quinto es que Dios se alegra y disfruta de nuestra restauración. La pregunta es, ¿dónde estoy yo hoy? ¿Hay cosas que tenga que presentarle delante del Señor? Dios quiera que no haya nada, que nuestra vida esté limpia delante del Señor. Pero yo siempre recomiendo hacer una cosa a los cristianos, cada tanto. No es para todos los días, pero de repente una vez por mes, una vez cada 2 meses, ponerse en oración delante del Señor. Y orar delante de Dios y preguntarle, Señor, ¿hay algo que yo no te haya confesado? ¿Hay algo que tengo que cambiar en mi vida? ¿Hay algo que no me estoy dando cuenta y te tengo que pedir perdón? Y yo lo que recomiendo es que cuando estamos orando así, que no nos levantemos y nos vayamos, sino que esperemos. Que esperemos qué es lo que el Señor nos va a decir. A mí me gusta orar arrodillado delante de Dios.
Y yo permanezco arrodillado, con los ojos cerrados, esperando que el Señor me responda. Quizás por algunos segundos. A veces, si son muchas cosas que me muestra, trato de levantarme rápido. Pero a veces es necesario pedirle al Señor que nos muestre si hay alguna cosa que todavía no le hemos confesado. Y si el Señor nos muestra algo, yo te recomiendo que lo confieses delante de Dios. Y si hay algo que resolver, que lo resuelvas lo antes posible en tu vida. Y si te has enfriado espiritualmente, más todavía. El Señor siempre nos está esperando. Siempre está esperando que volvamos a Él. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, si el que está dentro oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Que el Señor nos bendiga.